Buenos días, sean todos bienvenidos en este domingo a la escuela dominical. Somos la Iglesia Bautista Betel, aquí en la ciudad de Los Mochis, y es un placer saludarles como cada domingo, y sobre todo porque el propósito de esta reunión es estudiar la palabra, compartir lo que el Señor nos dice, ver también las experiencias, en este caso del apóstol Pablo, que estamos en el libro de los Hechos. Hoy estaremos viendo el capítulo número 26, así que le animo a que tome su Biblia, la tenga ahí en Hechos capítulo 16. Mi nombre es Sigfredo Varela, soy pastor de la iglesia, y también está conmigo Eduardo Galindo, y pues juntos vamos a tratar de compartir las enseñanzas de este capítulo, animándole también a usted a que con toda confianza pueda escribir comentarios, dudas, tiene alguna pregunta que hacer, con toda confianza lo pueda hacer a través de este medio. Sí, y pues les saludo de parte de la iglesia, un abrazo aquí desde Los Mochis, Sinaloa. Eduardo, ¿quieres saludar? Sí, claro que sí, bienvenidos, es un gusto estar aquí, es un gran privilegio y pues quiero introducir así brevemente que diciendo lo que la misma escritura dice, ¿no? Que lo que sucedió en tiempos pasados sucedió para que el pueblo aprendiera. Y todo esto que estamos viendo, la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia, en este caso a través de Pablo, a través de los apóstoles, de sus siervos de Dios, en su momento sirvió para que aprendieran los que estaban ahí, pero quedó aquí escrito para que nosotros pudiéramos aprender de ellos. Y yo le animo que venga el día de hoy con la actitud correcta para aprender del Señor, que nos edifique la palabra, que podamos encontrar el propósito que Dios tiene, por el cual Él dejó plasmado, ¿no? Usó en este caso pues a Lucas, al médico Lucas, lo usó para dejar plasmado estas situaciones, estas vivencias que tienen un propósito bien importante en nuestra vida. Es uno de los capítulos que más me ha gustado al verlo porque encuentro dos cosas bien importantes. La predicación del Evangelio descrita de una manera bien especial, veo toda la sabiduría de Dios en la exposición de la palabra de Pablo, en la defensa de Pablo, y veo cómo aún el amor por servir a Dios, el amor y el celo por Dios en la vida que Pablo expone como su pasado, su vida pasada, era una vida con un amor genuino a Dios, con un celo genuino a Dios, pero mal encausada. Él estaba realmente luchando en contra de Dios, y quisiera que meditemos esto y gracias, sean bienvenidos. Sí, recuerda que estamos viendo el libro de los Hechos, es una narrativa de lo que la iglesia usada por el Espíritu Santo hizo, y esto nos sirve de ejemplo porque es precisamente lo que el mismo Espíritu que había en Pablo y en todo lo que hemos visto en el libro de los Hechos, el mismo Espíritu que, como dice la Biblia, que opera en nuestra vida. Amén. Así que usted y yo, si somos creyentes, somos parte de la iglesia del Señor y estamos con el mismo propósito. Hemos sido llamados con el mismo propósito que fue llamado Pablo. Hemos sido enviados a compartir el Evangelio, a ser testigos y ser evidencias vivas de un Cristo vivo. Y bien, vamos a orar para iniciar la clase, así que le invito a que cierre sus ojos allí en donde está. Señor, te damos gracias por esta mañana, por este domingo que nos permites reunirnos, Señor, y sobre todo te damos gracias porque podemos abrir tu palabra sin ninguna prohibición. Gracias por esa libertad, Señor, de tener culto público, de poder abrir tu palabra, compartirla, Señor, y sin que nadie nos lo prohíba. Te ruego que en esta mañana uses nuestras vidas, Señor, que podamos transmitir tu palabra de manera clara y sencilla, Señor, y que el corazón de todos los que escuchemos esté también dispuesto a recibir tu palabra y también dispuestas a obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, Hechos capítulo 26. Recuerde que ya en el capítulo 25 está Pablo frente al rey Agripa. Recuerde que está Pablo habiendo sido apresado y un gobierno anterior lo dejó preso. El gobierno que entra, donde está Festo, pues ahora están Pablo frente a Festo, pero también estaba ahí de visita Agripa y estaba Berenice y había más gente ahí. Y pues ellos, el rey Festo, acuérdense que Festo quiere, para poder mandar la carta, una carta a donde iban a enviar a Pablo hasta el César, pues Festo quería tener algo que escribir. Y fue precisamente que le pide a Agripa que vea a Pablo, que lo examine, y que entonces Agripa sea quien dé testimonio de lo que se va a escribir en esa carta. Y ya en Hechos 26 vemos pues que dice el versículo 1, entonces Agripa era el rey, era un rey. Agripa le dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendiendo la mano, comenzó así su defensa.
el rey le da la palabra a Pablo y pues Pablo de eso pide, como dicen, ¿no? Eso pide su limosna, ¿no? O sea, el creyente debe estar ansioso de que le den la palabra. Esa debería ser la actitud del creyente, ¿no? Ansioso para que le digan, a ver, ¿qué me tienes que decir? Se te permite hablar por ti mismo. Pablo extiende la mano, es como una señal de saludo y de introducción. ¿Sí? Se usaba mucho en aquel tiempo la mano para hablar y la gente hacía caso de que no iba a hablar. Pablo extiende la mano en señal de que ahora él va, no solamente saluda, sino que va a empezar a hablar y comienza así su defensa. ¿Sí? Antes de entrar directamente a la defensa, esta oportunidad que Pablo tiene es la oportunidad que todo creyente no solamente anhelamos tener, sino que debemos buscar esa oportunidad de poder compartir el Evangelio con otros. Sí, sí. Uno de los temas más importantes que debemos de considerar es que el contexto del libro de los Hechos es el Espíritu Santo obrando. En este caso, el libro se llama Hechos y podemos entender que muchas cosas ha dicho Dios en el pasado y habló a través de Jesucristo. Y ahora vemos no solo los dichos, sino los hechos del Señor, lo que Dios ya está haciendo, el cumplimiento de sus promesas. Una de ellas es la predicación del Evangelio delante de autoridades, de reyes y los medios, ¿no? Que hay un mensaje bien importante que a mí me llamó mucho la atención y me hizo mucho meditar. Es como la manera en que Pablo ha apelado a otras autoridades. Realmente sabemos que Pablo, lo hemos visto las semanas anteriores, Pablo no ha sido realmente, pastor, no ha sido él encontrado culpable de ningún cargo y sinceramente ya lo hubieran dejado libre y hombres han tenido esa autoridad. Sin embargo, una de las cosas que podemos considerar y más importantes yo creo es que el propósito de Dios se cumple, las maneras y las formas que Dios utiliza, a veces a algunos no nos gustan, a veces tenemos, por ejemplo, hablamos ahorita aquí con mi hermano Edgar, que a veces tenemos que pasar por diversas pruebas, nuestra fe tiene que ser probada, necesitamos, así como el oro dice la Escritura, nosotros debemos ser probados en nuestra fe, porque al final tiene que terminar en la gloria del Señor, ¿no? Y creo que debemos enfocarnos en eso, que Dios quiere glorificarse a través de estos escritos. Sí, ahorita que comentas, Eduardo, acerca de las pruebas, cuando nuestra fe es probada, no es tanto que Dios quiera saber qué tanta fe tenemos en Él, porque Él conoce nuestro corazón, sino que la fe es probada para que nosotros nos demos cuenta precisamente de quién dependemos, de quién estamos agarrados, en quién tenemos puesta nuestra confianza. Pablo estaba en esta circunstancia y bien es cierto, como dice Eduardo, no tenía culpa de nada, es decir, de las cosas que lo acusaban eran mentiras. Sin embargo, el propósito de Dios era que Pablo llegara hasta donde Dios quería llevarlo. Pudieron haberlo liberado a Pablo. De hecho, el capítulo termina precisamente donde el rey dice, este varón podría haber sido liberado, pero por haber apelado a César, pues tiene que ir para allá. El propósito de Dios se cumple, y creo que lo dije el domingo pasado, el propósito de Dios se cumple con nosotros, sin nosotros, y a pesar de nosotros. Sí, el Señor va a cumplir su propósito, así que como creyentes, como iglesia, deberíamos tener una actitud de colaboración con el Señor, de permitir que Él use nuestras vidas. Pablo fue un hombre de ese tipo, un hombre tan reacio, firme, determinado, se dejó usar por Dios. Ahora sí, como dicen por ahí, se puso flojito y cooperó, porque Pablo era un hombre reacio, porque lo vemos, y ahorita que Pablo platica lo que él hacía, en qué lo encontró haciendo el Señor cuando el Señor lo detuvo en ese tren de vida que llevaba Pablo, un tren de vida con mucha intensidad, con mucha determinación, con convicción, y sin embargo Dios le dijo, hasta aquí, Pablo, porque tu vida tiene que darse un giro completo y vas a empezar a vivir para Cristo. Y pues esa es la vida de cada creyente. Quiero leer la defensa de Pablo, la primera parte de la defensa, y vamos a comentar. Pablo empieza así: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. ¿Sí? Aquí Pablo, pues hablándole directamente al rey, la actitud de Pablo de que se sentía contento de la oportunidad de defenderse de aquellas cosas que lo acusaban. Y Pablo, apelando al conocimiento de Agripa, le dice y que el gozo era también porque él, Agripa, conocía las costumbres y cuestiones que había entre los judíos. Y le dice, escúchame,
con paciencia. Agripa pues tenía conocimiento. Por lo que veo, Agripa conocía las cuestiones de los judíos, incluso me atrevo a decir que Agripa conocía la vida de Pablo antes de ser creyente. Sí, no hay ninguna duda. De hecho, se dice que Agripa era judío, ¿no? No era un judío practicante, pero también sabemos que tradicionalmente los judíos tienen una formación bíblica, ¿no? En la escritura, todos los judíos. Él no era practicante, realmente él trabajaba para el Imperio Romano, él casi era un romano, pienso que también era ciudadano, obviamente, porque era gobernante. Y no, de acuerdo a lo que dice Pablo, Pablo podía hablar libremente, porque entendía que Agripa pues conocía la escritura, conocía a los profetas, ¿no? Aquí lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, los romanos habían sido, se había puesto en cierto cargo a Agripa, ¿sí? Agripa se considera que era de alguna manera como romano, ¿sí? Pero conocía todo lo que era la complejidad de la fe judía. Por eso es que Pablo le dice esto a Agripa. Sí, Agripa tenía conocimiento de todo esto y Pablo se puso contento porque el rey Agripa pues tenía más claridad de la situación o de lo que lo estaban acusando. Bien, Pablo le pide a Agripa, te ruego que me oigas con paciencia. Y voy a leer lo que Pablo le dice a Agripa, ¿no? Sí, Pablo está hablando acerca de su historia. Dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esta era la vida de Pablo, pues desde su juventud, ¿sí? Ahí en Jerusalén, y que era muy conocida la vida de Pablo por todos los judíos. Y de hecho Pablo dice, los cuales saben que desde el principio, y si quieren testificarlo, porque ellos sabían la vida de Pablo, de cómo él vivió conforme a la religión, a la secta de los fariseos. Dice Pablo, viví fariseo. Sí, no hay ninguna duda. Pablo se atribuye a sí mismo, habla de sí mismo, que pues, entre sus contemporáneos, los fariseos de su tiempo, pues él era el más sobresaliente, ¿no? Que se crió a los pies del fariseo, del maestro Gamaliel, un maestro muy, muy respetado, con mucha sabiduría en Israel. Y esta era la carta de presentación del apóstol Pablo, ¿no? Yo no era un secreto para los creyentes, fui muy conocido, era destacado, era celoso. ¿Celoso a qué manera? Perseguidor de la iglesia. El celo llegaba a tal grado, ¿no? Y ahora vemos en el versículo 6, donde es algo bien, bien importante para el estudio de la palabra del día de hoy. Y ahora dice la Escritura, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Recordemos, por ejemplo, a Abraham, padre de la fe. Dios le prometió que en su simiente, en su descendencia, serían benditas todas las naciones. Y cuando hablaba de esa descendencia, lo hizo en singular, se refería al Cristo, al Salvador, que vendría a bendecir a todas las naciones. Y Pablo apela en su defensa de que él simplemente por creer lo que se dijo, por creer la promesa que Dios hizo a través de los profetas en tiempos antiguos, empezando con Abraham, Jacob, Isaac, y ahora él pone como las cartas sobre la mesa. Mire, Agripa, ¿entiendes de qué estamos hablando? ¿Entiende la escritura judía? Aquí está los que me están juzgando son judíos, y ahora quiero poner la principal carta de defensa sobre la mesa. Es por la esperanza de la promesa que Dios hizo, por yo conservar, por yo tener o vivir en esperanza que Dios está cumpliendo y va a cumplir lo que prometió a nuestros padres. Ahora eso me está haciendo que mi propio pueblo, que ellos comparten esta esperanza. Y entonces Pablo lo que está diciendo es casi como, es irracional que me llamen a juicio por yo creer una esperanza que mis hermanos también creen, ¿no? Está interesante este punto. Sí, de hecho Pablo ubica y se ubica él mismo, pues, como judío, como celoso, pues, de la doctrina, viví fariseo. O sea, y Pablo precisamente en el versículo 6, cuando está hablando que precisamente por la promesa de la esperanza que hizo Dios a nuestros padres, sí, hablando de los judíos. Recuerde, pues, que la Biblia siempre menciona de Abraham, Jacob, Isaac, menciona. Y Pablo se ubica él junto con todos los demás judíos que estaban ahí, como ahora él aferrado a esa esperanza, esa promesa hecha desde los
desde los profetas al pueblo de Israel. De hecho, se le estaba acusando y es llamado a juicio. Me parece que Pablo fundamenta bien su fe y invita a todos los demás. Y me parece que esto también se aplica a nuestra vida. Sí, estábamos platicando hace rato acerca de esta situación de pandemia. Esta pausa en el tren de vida que llevamos es un tiempo especial precisamente para revisar los cimientos que tenemos, revisar en qué está fundamentada nuestra esperanza, porque de ahí radica precisamente la dirección que la vida de cada quien tiene. Pablo se ubica y le establece delante de todos, el rey Agripa, que él sigue aferrado a la promesa del pueblo de Israel. Y precisamente es por eso lo que le acusan. Me parece que también Pablo, obviamente, con la sabiduría de Dios, estaba empezando a llevar, en este caso, a Agripa y a los que estaban escuchándole al conocimiento pues, del cumplimiento de la promesa que es Jesús. Dice el versículo 7 precisamente, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Pablo está hablando precisamente de que esa promesa, el cumplimiento la están esperando el pueblo de Israel, haciendo y sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y dice Pablo, por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Suena raro que los judíos acusen a Pablo de tener la misma esperanza que ellos. Sí, de hecho, ya si lo observamos así como les comento yo a veces, sabes que te sientas en oración con el Señor, despacio, observas el texto y dices, realmente Pablo en su defensa pone sobre la mesa que se le está acusando por ello, por una esperanza que ellos mismos tienen, ¿no? Entonces eso, y aquí me parece que nosotros en el día de hoy no somos muy diferentes en cuanto a diferentes maneras de pensar, o un ejemplo, ¿no? Yo tengo, un ejemplo, se enferma mi hijo por alguna razón, y yo estoy convencido que Dios usa a los médicos. De hecho, mi papá es médico, los usa también para darle salud a las personas, y usa la medicina y los medicamentos. Pero sería algo antibíblico yo pensar que Dios no puede sanar a mi hijo sin utilizar al médico, o que los milagros han cesado. Entonces, solo pongo un ejemplo, ¿no? Hay quien dice, no, Dios solamente ya utiliza a los médicos, pero la Escritura no nos enseña eso. Dios, su poder no ha cesado, y su buena voluntad para con los hombres, para hacer milagros y sanidades, Dios los va a hacer cuando Él quiera, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión, yo me tocó orar por mi hijo, él tenía tos, y sinceramente le di la medicina y oramos por él, pero no tardó ni un minuto en aliviarse, no tardó ni un minuto, le dimos la medicina y él sanó. Yo estoy convencido de que Dios lo sanó. Tal vez mi testimonio es algo sencillo, es algo simple, pero pues yo creciendo, inclusive crecí en sala de hospital, y recuerdo que esperaba a mi mamá cuando trabajaba los domingos. Mi mamá trabaja en hospital y yo iba ahí, me acuerdo claramente. Y entonces yo entiendo que la medicina tarda sus minutos para hacer efecto, no solo pongo un ejemplo. Entonces, ahora de repente que venga alguien, otro creyente, y me diga, oye, tú estás mal porque crees que Jesús va a hacer milagros, y yo pienso que nosotros debemos de considerar que la Escritura es nuestra fuente de autoridad, pues. Y aquí veo ese problema. Los fariseos no entendían que la fuente de autoridad de los que nos decimos creyentes, y lo somos, es la Biblia, es la misma palabra de Dios, no las deducciones a las que pueden llegar algunos inclusive creyentes. Yo los respeto, pero puedo decir libremente y con toda libre de conciencia de que solamente pongo mi fe en lo que Dios promete hacer. ¿Cuándo? Cuando es su voluntad, ¿no? Y apelamos a eso. Ahora, en el versículo 8 dice el apóstol Pablo, ¿qué? Así como, ¿qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Es como diciendo el apóstol Pablo, oye, son los fariseos, ustedes no solo lo creen, sino lo enseñan, y son maestros de enseñar de que Dios va a resucitar a los muertos y que va a llegar un día en que Dios va a juzgar a las naciones, y ahora me están juzgando como si yo fuera un demente, un loco, por creer esto. Es algo bien curioso, ¿no? Sí, es interesante cómo Pablo, sí, obviamente, pues él mismo expresa pues que él desde su juventud tuvo una vida ejemplar, pero Pablo está confirmando la convicción que tiene y su creencia, no tanto en su manera de vivir respecto al judaísmo, sino que él estaba aferrado a las promesas, y es de lo que se le juzgaba. Amén. ¿Y qué promesas? La promesa de las profecías del Antiguo Testamento, que hablaban de la venida del Mesías, es decir, de Jesús, que hablaban también de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo estaba aferrado a la Escritura,
y es precisamente de lo que lo acusaban. Y es aquí cuando Pablo hace esta expresión así como pues de admiración, o sea, ¿cómo es posible que ustedes juzguen o me estén juzgando acerca de lo que predica la resurrección de Jesús? ¿Sí? Y los mismos fariseos creían en la resurrección de los muertos. Había también la profecía, pues, de la muerte de Jesucristo, la resurrección de Él, y Pablo les dice y les pregunta, ¿qué se juega entre ustedes? Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Pablo estaba predicando la resurrección de Jesucristo como el Mesías, y esa era precisamente la razón por la que los judíos no creían a Pablo. Ellos dudaban de que Jesucristo fuera el Mesías, porque recordemos que los judíos esperaban un Mesías que viniera con un ejército, con no sé, mucho armamento, con mucho poder en cuanto a economía y todo eso. Pero Jesús obviamente pues vino de una manera que nadie lo esperaba, aunque la profecía ya hablaba precisamente de que el Mesías iba a nacer en Belén. La profecía hablaba de que el Mesías iba a ser un siervo sufriente. Sin embargo, el pueblo de Israel, en este caso los judíos, pues creían algo distinto, y Pablo los confronta. Yo predico la resurrección de los muertos, ¿qué para ustedes se les hace increíble que Dios resucite a los muertos? Como decías, es lo que ellos enseñaban. Entonces aquí Pablo los confronta, y Pablo sigue mostrando él, más que su inocencia, el propósito de Pablo era compartir precisamente a un Cristo vivo. Y habla precisamente Pablo aquí en el versículo 9 de que él creía precisamente su deber hacer cosas en contra de Jesús de Nazaret, porque eso es lo que hacía Pablo antes de que Jesús lo encontrara y lo confrontara. Él creía, dice Pablo, que era su deber como fariseo hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también dice en Jerusalén. Dice Pablo, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pablo empieza aquí a partir del versículo 9 a narrar todo lo que él hizo, aparentemente en favor de Dios y de la religión judía. Y Pablo sigue mencionando, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿No? Pablo fue un hombre terrible. Sí, de hecho ellos se mencionan celosos, pero Pablo realmente aquí con lo que está diciendo, él se menciona mucho más celoso, ¿no? Mucho más celoso, mucho más enojado, con más pasión hacía el mal, ¿no? Creyendo que estaba en favor de Dios, creyendo que él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y es lo que mencionaba al principio, que a veces nosotros a veces queriendo hacer la voluntad de Dios, pero sin un correcto discernimiento. Hablamos hace un momento, sin entender el contexto de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? Quiere edificar a su iglesia. Los dones que Dios nos ha dado, ¿para qué nos los ha dado? Para edificar a la iglesia. El plan de Dios y el centro es consumar en las bodas del Cordero su unidad, su unión con su iglesia amada. Y mientras tanto que estamos aquí en la tierra, el Señor provee los medios y las herramientas para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios y ser cada vez más parecidos a su Hijo Jesús, ¿no? Entonces, si consideramos esto, entonces, Dios, ¿por qué? En el caso la consumación de la profecía o el cumplimiento se cumplía en Cristo, pero Pablo alega que él estaba igual, pero estaba peor que sus compañeros fariseos, porque no solo no creía que Jesús no era el Mesías, el Salvador esperado, sino que él creía que el ministerio que Dios le ha dado era perseguir a la iglesia de Dios. ¿A qué grado? Hasta el grado de matarlos y estar de acuerdo en su muerte, encarcelarlos, torturarlos, hacerlos blasfemar. Y creo que Pablo quiso disipar toda duda, quiso dejar fuera toda duda acerca de quién era él en la incredulidad, en el entendimiento velado. Y esto lo usa para su defensa. Es algo bien curioso, ¿no? Ustedes se creen celosos, yo fui más celoso y hice más cosas a causa de mi celo. Sí, Pablo confiesa aquí su entusiasmo religioso mal dirigido, pues, si lo comentamos hace rato. Sí. Pablo se creía el justiciero de Dios, pues. Él pensaba y creía que estaba en lo correcto, y lo hacía con entusiasmo. De hecho, Pablo hacía
con pasión lo que él creía que era lo correcto. Y ahora se da cuenta Pablo que esa no era la voluntad de Dios. Él pensaba que perseguir a los seguidores de Jesús estaba sirviéndole y le estaba agradando al Señor. Pero obviamente conocemos la historia y Pablo cambió por completo su mundo y su visión de él en el camino de Dios. Y ahorita vamos a ver, porque él narra también cómo es que se encuentra con Jesús. Y Jesús mismo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y literalmente Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia, pero entendemos pues que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Pablo podía haberle dicho, yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a los que se dicen seguidores de Jesús. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Aquí lo importante es que Pablo confiesa que él estaba haciendo lo que él pensaba que era lo correcto. Y eso también pues, nos toca a nosotros analizar. ¿Estamos haciendo lo correcto? Hay veces que hacemos cosas que creemos que agradan a Dios o creemos que son parte de la voluntad de Dios o parte del servicio a Dios, pero a veces está mal enfocado, está mal dirigido. Entonces tendremos que hacer un alto. Y me parece que este tiempo en que estamos en nuestras casas es un tiempo para reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos realmente haciendo la voluntad del Señor, sirviéndole, agradándole y viviendo vidas que reflejan a Cristo? ¿O estamos enfrascados en un entusiasmo religioso mal dirigido como estaba Pablo, ¿no? Creo que en muchos casos es el 2, en muchos casos es el 2. A veces, y todos hemos caído, o sea, yo he caído sin duda varias veces en ese entusiasmo religioso de pensar que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, que todos los demás están mal, que Dios me ha asignado ese ministerio de ser justiciero entre los cristianos, y lo vuelvo a poner sobre la mesa de una manera muy sencilla. O sea, si alguien que es tu hermano y cree algo que la Biblia dice y luego tú lo juzgas, ¿quién es el que está mal? ¿El que cree algo que la Biblia dice o tú que lo juzgas? Tú estás más o yo estaría mal, ¿no? Por juzgar a un hermano que simplemente cree lo que la misma Biblia nos menciona, ¿no? Claro que hay que tener siempre un correcto discernimiento, pero siempre existe la posibilidad de equivocarnos todos y debemos siempre ser humildes en ese aspecto. En este caso claramente vemos que Pablo no era humilde, los fariseos no son humildes, y es bien curioso que cómo saber y cómo poder reconocer y entender y discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Parece difícil, pero sinceramente no lo es. Pablo en el capítulo 12 de Romanos nos dice que nosotros debemos entregar nuestra vida como un sacrificio vivo, ¿no? En servicio a Dios. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que así podamos nosotros conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, yo me niego a pensar que un creyente o nosotros como cuerpo de Cristo, como creyentes, miembros de una congregación inclusive, podamos entender con claridad o entender la voluntad de Dios si es que no estamos entregando nuestra vida como un sacrificio vivo en servicio. Y cualquier persona que piense lo contrario, a mí me gustaría que con la Escritura lo pudiera demostrar, ¿no? Yo pongo este argumento porque en mi propia vida lo he experimentado. Muchas veces he tratado yo de entregarme al Señor, de entender, de ganar discernimiento, he orado por sabiduría 1000 veces. Y solamente yo veo, sinceramente, la respuesta del Señor con claridad cuando, Señor, quítame estorbos, Señor, quítame, ¿sabes qué? Mi trabajo está siendo un estorbo para mí, por favor, ayúdame, dame sabiduría, organizarlo. Otras cosas como, no sé, bienes materiales están siendo un estorbo para mí. Y Dios, la verdad que Dios ha dado su respuesta clara porque su voluntad es que lo que Él nos ha dado, dos cosas, hay dos ministerios que hablamos mi pastor y yo hace tiempo. Uno, nuestro ministerio es a la iglesia, hacia edificar la iglesia, entregar nuestra vida en servir a los hermanos, en servir a la iglesia y haciéndolo por un fruto, no fruto de nuestra relación con Dios. Y lo otro es alcanzar a las almas, a los que todavía no han creído en Jesús, alcanzar a las almas y trabajar por esas dos causas principales que creo que son el ministerio del Señor. Y lo menciono, pastor, porque es bonito de escuchar con claridad, con lucidez, no me gusta a mí compartir mis propias ideas, ¿no? Sí, Pablo era un hombre entregado en lo que hacía y lo externa, obviamente confundido, mal enfocado, pero pues Pablo se da cuenta porque él dice Pablo, ocupado en esto, es decir, en el versículo 12, ocupado en esto, es decir, ¿en qué? Perseguir a la iglesia, enfurecido, los llevaba a la cárcel, y no solamente ahí en Jerusalén, sino que
Dice que los perseguía a estas ciudades extranjeras. Ocupado en esto, dice Pablo, mientras estaba yo viviendo en eso, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Repito, él decía esta voz que Pablo está narrando, le decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y me detengo aquí porque aquí Pablo es confrontado con el Señor. Recuerde que el Señor siempre toma la iniciativa. Él vino a buscar y a saber lo que se ha perdido. Él va y busca a Pablo y precisamente le dice por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Obviamente el Señor está demostrando que Él y su iglesia, Él y sus hijos son uno. Por eso Jesús dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón o contra los aguijones, como dice alguna otra versión. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Pablo sabía exactamente a quién estaba persiguiendo. Pablo estaba dando cuenta a quién había dado su voto para que fuera asesinado al pueblo de Dios. La visión de Pablo yendo hacia precisamente Damasco debió haber sido para él un shock, una tristeza que provocó una reorientación precisamente del pensamiento de Pablo y de su vida, porque ahora Pablo, pues a partir de ese encuentro con Jesús, ahora se convierte en unos de los que él mismo antes perseguía, ¿no? Y aquí está precisamente el cambio de mentalidad, lo que es el arrepentimiento, pues el cambio de manera de pensar respecto al Señor, respecto al Evangelio. Y Pablo ahora se da cuenta de lo mal enfocado que estaban. Sí, y es bien curioso porque la manera en que Dios obró con Pablo, dicho, la mayoría, yo creo que la mayoría de los creyentes en toda la historia nos hemos convertido de la manera tradicional por escuchar del Evangelio, ¿no? Por escuchar de la palabra de Dios y creer en el Evangelio de Jesús, en su vida, muerte y resurrección y su reinado. Pero aquí, pues Dios hace esto de una manera muy, muy especial. De hecho, es un llamado muy, muy especial el que le hizo Dios al apóstol Pablo, de tal manera que se le aparece personalmente Jesucristo al apóstol Pablo, su luz más resplandeciente que el mismo sol, que la luz del sol. Y yo creo que era esta manifestación de Dios del tamaño del llamamiento que le estaba haciendo, del tamaño del ministerio al que Dios le iba a llamar a hacer. Nosotros como creyentes en esta región, en México, pues somos de alguna manera fruto del ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y para Dios ha hecho una obra muy grande de millones y millones de personas, ha salvado a través de la historia, pero esta historia comenzó en el llamamiento de aquí del apóstol Pablo. Por eso es bien curioso pensar, bueno, a la mayoría no se nos va a aparecer Jesucristo nunca en nuestra vida hasta que ya estemos con Él. La mayoría nunca vamos a escuchar audiblemente la voz de Dios. Sin embargo, es un gran privilegio que tuvo apóstol Pablo y me llama la atención, y nosotros debemos de ser como... Aquí hay un punto de apreciación bien curioso. Lo están escuchando muchos judíos, muchos son creyentes en milagros o cosas sobrenaturales. Si había saduceos, ellos no. El rey Agripa, no lo sabemos, pero el apóstol Pablo está hablando de una experiencia que él tuvo con Cristo directamente, pero también está hablando de que hubo testigos ahí, de que hubo un resplandor más potente que la luz del sol. Los testigos eran romanos, seguramente, y tal vez algunos soldados también judíos de los del templo, podría ser, pero usa como argumento esta visión. Y qué curioso, porque aquí en el versículo 16 Pablo menciona lo que Jesús mismo le dijo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es decir, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados.
Pablo escucha de la misma voz de Jesús. Pablo escucha de la misma voz de Cristo Jesús el Evangelio, lo que iba a ser, que ya había llegado el tiempo del cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, en que todas las naciones serían benditas en su nombre. Recordemos que hasta este momento solo se había predicado el Evangelio para Israel, ¿no? Para Israel, Judea. Y Judea, inclusive, bueno, parte de Samaria sí, inclusive un que otro gentil. Sin embargo, no había todavía un ministerio de parte de Dios enfocado en la salvación de los gentiles, es decir, de las personas que no eran israelitas, como nosotros, griegos y todas las demás naciones del mundo. Entonces, podemos entender que para que Pablo pudiera hacer este trabajo, que es abrir los ojos de las personas por medio de la fe en Jesús, por medio de la predicación, primero Dios le estaba abriendo a él los ojos, y de una manera muy especial, pues dejándolo ciego, ¿no? Lo deja ciego Dios, pero al mismo tiempo le abre los ojos del entendimiento. Sí, y se me hace algo extraordinario la experiencia de Pablo, porque todo lo que Pablo había escuchado, bueno, Saulo había escuchado acerca de Jesús y que él mismo lo negaba y perseguía a la iglesia, ahora estaba encontrando con el mismo Jesús a quien él rechazaba y dudaba de todo lo que se decía de él. Ahora lo conoce al Señor, y Jesús mismo le dice: me estás persiguiendo a mí. Y de ahí en adelante Pablo pues obviamente cambia y da una dirección correcta a su vida. Y Jesús le dice a Pablo: o sea, para esto te he puesto a ti por ministro y testigo, es decir, va a ser tú la evidencia de lo que has visto y de aquellas cosas que me aparecería a ti. Jesús estaba confirmándole a Pablo. Por eso es que a Pablo no solamente él se nombra como apóstol, porque Jesús mismo lo llama y lo envía, lo consideramos como el 12º de los apóstoles, entendiendo pues que el otro, en este Matías, pues que fue elegido por los mismos apóstoles cuando echaron suerte a saber quién era, porque cómo es que eran 12 y cuando nada más quedaban 11, ¿no? Sí. Nosotros consideramos que Pablo es el 12º apóstol. Pero aquí lo interesante es que precisamente Pablo fue llamado para predicar a los gentiles, y Pablo comenta en el versículo 18, o sea, cuál es el propósito del evangelio: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de Jesús, de la potestad de Satanás ahora a la autoridad y señorío de Cristo, para que reciban por la fe que es en mí, hablando Jesús, el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Aquí otra vez, aquí está precisamente Pablo compartiendo el evangelio, la salvación a través de Jesucristo, la salvación que es por gracia, porque Pablo, siendo judío y hablando precisamente de todo lo que religiosamente hacían los judíos para alcanzar la misericordia de Dios, cumpliendo con reglamentaciones hasta cierto punto legalistas, ahora Pablo predicaba la salvación por gracia y la salvación a través de Jesucristo. Bueno, esta experiencia de Pablo es una experiencia que seguramente todos los que hemos creído en Cristo la hemos tenido, a lo mejor no de esta misma manera, porque usted puede en el libro de los Hechos diferentes experiencias de salvación, la misma salvación por fe en Jesucristo, pero la experiencia de ese encuentro con el Señor, pues lo vemos en diferentes. En este caso Pablo fue de esta manera, con un llamado especial. Ahorita comentabas, Eduardo, de cómo Pablo es el enviado a los gentiles, pero también vemos en las cartas de Pablo o en el libro de los Hechos cómo Pablo encuentra ya iglesias o creyentes en muchos lugares. Se me viene a la mente el etíope, el africano que se convierte. Sí. Seguramente él fue a su tierra y compartió allá el evangelio, pero Pablo fue enviado en algunos lugares a empezar la obra cristiana y en otros a confirmar a los creyentes. La labor de Pablo es una labor que el mismo Jesús se la encomendó. Pero déjame decirte que la labor que Jesús nos encomendó a usted y a mí, y a Eduardo y a todos los creyentes, la puede encontrar ahí en Mateo 28. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Sí? Y está hablando que de donde quiera que estemos, ¿sí? Seamos nosotros testigos, así como el apóstol Pablo, precisamente anunciando la salvación por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Sí, por lo cual dice el apóstol Pablo en el versículo 19, oh Rey Agripa, no fui rebelde en la visión, sino que por medio de esta experiencia que tuve, de esta aparición directamente de Jesús, pues yo no fui rebelde al llamamiento que Dios me hizo. Dice, yo no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié
primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Qué tremendo, Pablo lo explica, ¿no? Le explica cuál es la razón por medio de que yo fui obediente ¿a quién? A Dios. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, Rey Agripa, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Esa es una defensa celestial, pastor, sin duda. Claro. No había manera de poder acusar a Pablo de algo, porque él, hablando toda su historia, habiendo crecido y creído en la enseñanza judía, con todo lo que eran los profetas, la ley, apegado a la ley, creyendo en las profecías, y luego se cumple en Jesucristo la profecía, porque Pablo lo dice. Ahora, y Pablo ya no solamente por lo que había escuchado o aprendido, sino que había conocido personalmente a Jesús y predicando ahora a Jesucristo como el cumplimiento de la profecía. No había manera de que encontraran alguna acusación para Pablo, porque precisamente Pablo está confirmando la convicción en Jesús del que hablaban las profecías. Es por eso que ahora nosotros, nuestro libro de texto o la fuente de autoridad es la Biblia. No es lo que nos han dicho, sino lo que Jesús, lo que Dios mismo ha exclamado en su palabra. Y Pablo en esta defensa está presentando su fe en Jesucristo, el cumplimiento de las profecías escritas, pues, o dichas por los profetas, de las que los mismos judíos eran lo que enseñaban. Así que pues no había de qué acusarlo, porque Pablo dice precisamente que por causa de esto, es decir, predicando lo que los judíos enseñan, ahora resulta que Pablo lo juzgan e intentan matarlo por predicar lo que ellos mismos predicaban. Obviamente los judíos predicaban algo que no estaban creyendo, porque cuando se cumple la profecía en Jesucristo, los mismos judíos fueron los que lo negaron, lo crucificaron, y Pablo ahora está precisamente pues confrontando no solamente a los judíos que había ahí, sino incluso testificándole al rey Agripa. Y Pablo menciona en el versículo 23, porque él dice, bueno, en el versículo 22, porque nada, dice, yo no estoy diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Recuerde que Moisés representa la ley y obviamente pues los profetas representan la profecía, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Me están acusando de cosas que yo estoy diciendo y que no las digo por mi propia cuenta, sino que ya lo habían dicho los profetas y también Moisés. Y Pablo menciona acerca de Jesucristo, el siervo sufriente, la resurrección de los muertos, y que Jesús iba a ser el primero, precisamente para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Sí, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bueno, entendamos que no era la misma, por ejemplo, un Festo que una Agripa, ¿no? Agripa se da por hecho aquí, Pablo da por hecho, sobreentiende que él tenía un conocimiento de la escritura, y Festo, pues Festo era un romano. Festo no entendía qué está diciendo este loco realmente, ¿no? Y Pablo le responde, no estoy loco, excelentísimo Festo, siempre con respeto y amabilidad, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Es decir, lo que yo hablo es la sabiduría de Dios. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Los profetas no eran un secreto, Moisés no era un secreto, y el Cristo que había nacido en Belén no era un secreto, ni la crucifixión de Jesús no era un secreto. Es decir, cualquier persona sanamente comunicada de los acontecimientos de su nación o de su territorio estaba enterado de lo que había pasado. Fue un movimiento bastante grande, ¿no? Y entonces le dice, aquí esto me gusta muchísimo, versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le dice Pablo, yo sé que crees. Entonces el rey Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué tremendo el apóstol Pablo. Pablo compartió el evangelio. Festo, como dice Eduardo, pues no entendía. De hecho le dice, Pablo, o sea, tanto conocimiento te ha vuelto loco. Y entendemos pues que para el evangelio para los que no creen es locura.
Eso lo mismo lo dice la Escritura. Pablo le dice al rey Agripa, pero rey, tú sabes estas cosas, o sea, tú las entiendes. Por eso es que hablo con toda confianza, porque no pienso que ignores nada de esto. Sí, porque nada se ha hecho. Acuérdense que todo lo que Jesús hizo fue muy conocido, no solamente en Jerusalén, sino en todas las partes a donde llegó todo lo que Jesús hizo. También en lo que estaba pasando en todo ese territorio, la predicación del Evangelio era muy conocido. Por eso Pablo dice, esto no se hace en un rincón, no se hace a escondidas, esto se hace a la luz pública. Y luego lo confronta y le dice, ¿tú crees, rey Agripa, a los profetas? Yo estoy seguro que crees. Y aquí está esta frase muy, muy conocida de por poco me persuades a ser cristiano. Miren, los creyentes, y cuando compartimos el Evangelio, pues tenemos el deseo que la gente a la que se le comparte crea. Y sí, mucha gente se queda hasta ahí, ¿sí? Por poco. Y Pablo dice, pues quisiera Dios que por poco o por mucho, y no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo está diciendo, pues Dios quiera que por mucho o por poco, no solamente tú, sino cualquiera que me escuche, se convierta el Evangelio, sea como yo, excepto por la prisión en la que estaba Pablo. Pablo compartió el Evangelio y estuvo dispuesto a aprovechar la oportunidad de compartir el Evangelio. Versículo 30 al 32, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey Agripa, el gobernador Festo y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Bien, se expuso el Evangelio. Acuérdense que el propósito de Dios para la vida de Pablo era compartir el Evangelio hasta donde Dios lo fuera llevando. Dios lo fue llevando y lo puso en esta posición, en este lugar, frente al rey, frente al gobernador, frente a más personas, tanto judíos como romanos. Pablo comparte el Evangelio. Y bien, estos hombres se dan cuenta pues de que realmente no había ninguna acusación hacia Pablo que fuera digna pues de prisión o incluso de muerte. Ellos mismos comentan entre sí pues que realmente Pablo debería estar libre, pero Pablo apeló a César. Entendemos pues que era la voluntad del Señor. Esto nos enseña cómo cuando un creyente está en el centro de la voluntad de Dios, Dios mismo lo va llevando hasta donde Dios quiere llevarlo. Pues solamente hay que tener la actitud de Pablo, ¿sí? Confiar en que el Señor es el que está haciendo la obra, pues, porque no creo que para Pablo haya sido así como que estar en una situación muy cómoda, viviendo esto que hemos estado viendo, porque ahorita lo vemos hablando frente al rey, frente a gente importante, pero Pablo, recuerden que cuando lo apresan, pues fue azotado, y él mismo, Pablo expresa en algunas de sus cartas las experiencias que tuvo él, que fue encarcelado, fue azotado, fue lastimado, apedreado, casi asesinado. Entonces, para Pablo su vida en Cristo no fue así como que llena de completo bienestar o de mucha riqueza económica. No, Pablo estuvo enfocado a cumplir la voluntad de Dios y él estaba dispuesto a vivir lo que fuera con tal de mostrar obediencia y ser precisamente instrumento en las manos del Señor. Sí, ya para cerrar, pues al final hay un comentario bien curioso, pues. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Es decir, la voluntad de Dios para la vida de Pablo, para el trabajo que Pablo tenía que hacer, estaba por encima de su propia libertad. Es decir, Pablo, al haber apelado a César, al mismo tiempo él se condenó por no impedir, por impedir esta razón. El haber apelado a César impidió que lo pusieran en libertad. Obviamente, Pablo, un hombre dispuesto a morir y a entregar su vida por Cristo, es un gran ejemplo para mí, sé que para todos ustedes también, de poner en la balanza tus propios deseos, inclusive aún tu libertad. Aquí está la balanza, la voluntad de Dios y lo que tú deseas, tu aparente bienestar. Pues para Pablo fue más importante cumplir la voluntad de Dios. Su libertad lo dejó como algo secundario y vemos, si Dios lo permite, nos veríamos en la próxima semana del capítulo 27, ¿no? Para no adelantarme demasiado, pero es algo bien curioso de entender que la voluntad de Dios estuvo por encima de la propia libertad de Pablo.
Sí, y entendiendo uno de los propósitos que muestra Lucas, el escritor de los Hechos, es precisamente mostrar que el cristianismo no estaba en contra de Roma. De hecho, no hay nada, de hecho, el cristianismo no está en contra de ningún país. Al contrario, ¿sí? El cristianismo viene de parte de Dios precisamente para el bienestar de la humanidad, no solamente aquí en la tierra, sino también en la eternidad. Y Pablo estaba dispuesto a ser instrumento en las manos de Dios, sin importar, porque bien es cierto, como dice Eduardo, el propósito de Dios está por encima de nuestra comodidad, de nuestros propios intereses. Y el creyente lo que Amén. debe hacer para vivir precisamente en esa armonía con el Señor y viviendo en esa confianza en el Señor, es viviendo bajo el propósito del Señor. Si yo quiero vivir bajo mi propósito y al mismo tiempo hacer la voluntad de Dios, voy a verme en una encrucijada, pues. Porque muchas veces el propósito de Dios no implica mi comodidad. Entonces tenemos que pues negarnos a nosotros mismos y dejar que sea la voluntad de Dios la que dirija nuestra vida. Pues. Y estar dispuesto, si es necesario, pues a sacrificar muchas cosas. Y esa es la vida cristiana. Y Pablo pues fue una evidencia, pues, y para eso, y la iglesia del Señor, el creyente, está puesto aquí para ser testigo precisamente de un Cristo vivo y de anunciar el Evangelio. Bien, termina el capítulo 26. Sí, recuerde que el libro de los Hechos, pues ya estamos a punto de terminar. Vamos a los siguientes capítulos, es el desenlace del libro de los Hechos. Vamos a ver Pablo cuando es enviado en una barca y algún naufrago. Bueno, vamos a ir viendo, así que no se pierda los próximos capítulos. Lea los capítulos siguientes del libro de los Hechos. El próximo domingo, capítulo 27 del libro de los Hechos. Bien, pues hemos llegado al final. Nos dio mucho gusto que estuviera con nosotros. Le invitamos a que siga inmediatamente después, sigue la escuela dominical para niños y a las 12 tenemos el servicio de mediodía. Queremos invitarle también a que esté conectado al servicio de mediodía, porque estaremos dando gracias a Dios por la vida de Micaela, ¿sí? la niña de Edgar y Hilda, por eso me salía. Sí, vamos a estar presentándola. Ellos dan gracias a Dios porque Dios estuvo en todo el embarazo y ya está entre nosotros. Así que en el culto a las 12, estaremos dando gracias a Dios por la vida de Micaela. Así que, hermanos, sigamos orando por la vida de la iglesia, por la vida de toda la gente que nos rodea. Y nos vemos entonces el próximo domingo en la escuela dominical a las 10:30 de la mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga.